Nuestro grupo le corresponde analizar el territorio rural Distrito Capital, antecedentes normativos donde se definen los sistemas y elementos que conforman el componente rural a nivel distrital. La Ley 388 del 97 definió que los PROTES se deberían reglamentar con políticas públicas y normas para el suelo rural, con el fin de interactuar los asentamientos humanos rurales y la cabecera municipal. El artículo 14 de esta misma ley habla del contenido mínimo del componente rural. Por esta razón, el Distrito Capital se expidieron los decretos distritales 619 del 2000, componente rural, que está compuesto sistema áreas protegidas, los asentamientos humanos, los sistemas vial y las zonas de uso. Este mismo decreto sufre unas variaciones con el decreto 469 del 2003, que incorpora dos elementos en el ordenamiento del suelo rural, como son las piezas rurales y los instrumentos de planeamiento del suelo rural, el cual define el manejo local de las cuencas y los centros poblados rurales y sus equipamientos. Como se dijo, son 5 las áreas rurales que se especifican en el diagnóstico del POT de Bogotá. La primera de ellas son las áreas rurales noroccidentales, que abarcan un área de 1.715 hectáreas. Estas están incluidas dentro de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, incluida en la estructura ecológica principal de la ciudad por disposición de la CAR. A la CAR se le propuso una relinderación y una ampliación de la Reserva Forestal Thomas van der Hamen, que pertenece a esta área rural. Esta es una zona de transición entre las zonas urbanas y el río Bogotá, y una zona de urbanización y suburbanización con los municipios de Cota y Chía. Antes de formularse la unidad de planificación rural, existía la resolución 475 y la resolución 621 del 2000, del Ministerio de Ambiente, las cuales no indicaban muy bien sobre los usos a los que se les debería dar a los territorios de esta zona rural. Con la unidad de planeamiento rural norte, esta se creó para establecer algunas categorías de protección y para reconocer que hay unos usos aéreos y del suelo, además asimilar la utilización de esos usos y reconocer la existencia de un centro poblado. La segunda área es el área rural de los cerros orientales, que tiene alrededor de 14.131 hectáreas. Esta está dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, establecida por la resolución 76 de 1977. Esta tiene un uso mayoritariamente de bosques y vegetación nativa con un 64%, un uso residencial de un 14% y un uso agropecuario de un 12%. En ella habitan aproximadamente 2.284 personas. La resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente redelimitó y reglamentó los usos permitidos en esta zona, con lo cual se permitió la creación de una franja de adecuación sobre la que se ha establecido el perímetro urbano de Bogotá. La tercera área es el área rural de la cuenca media y alta del río Tunjuelo, que abarca un área de 26.732 hectáreas y acoge a unas 10.439 personas. Esta hace parte de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del río Bogotá, definida por las resoluciones 138 y 465 del 2014 del Ministerio de Ambiente. Esta resolución o estas zonas se traslapan con las zonas de protección distrital. La resolución, el establecimiento de esta zona de protección tiene una reglamentación sobre la producción agropecuaria sostenible, sobre la minería, ya que allí se encuentran algunas fábricas productoras de ladrillo o canteras, y en la cuenca media del río Tunjuelo pues se ubican estas ladrilleras con barrios informales alrededor. Además se ubica un parque minero industrial llamado Mochuelo, aunque la mayor parte del área de ese parque industrial se utiliza para usos agropecuarios y forestales. Para esta zona se definió un plan de ordenamiento minero ambiental, porque estas ladrilleras también colindan o se traslapan con las áreas para disposición final de residuos sólidos, que es el otro uso que se le da a esta área de la cuenca alta y media del río Tunjuelo. La cuarta área es el área rural de la cuenca del río Blanco, que abarca 35.966 hectáreas y acoge en sus dos centros poblados, que son Nazaret y Betania, 86 y 33 personas respectivamente. Esta está dentro del Parque Nacional Natural del Sumapaz, definido por el Acuerdo 14 del 77 y la Resolución 184 del mismo año.
En la actualidad la delimitación se encuentra bien, no existen traslapes como en la zona anteriormente mencionada y allí se limita el uso a la producción sostenible condicionada a la transicionalidad agroecológica, es decir, el paso de los monocultivos a la agroecología. Allí se encuentran unos usos agropecuarios en menor escala, de acuerdo o respecto a las áreas de conservación, y se da el uso para ganado, para cultivos de papa y cultivos de pan coger. La última área es el área rural de la cuenca del río Sumapaz, que abarca 42.128 hectáreas, es el área más grande. En esta tiene dos centros poblados reconocidos, que son San Juan y La Unión, con 64 y 86 personas respectivamente. Esta área de la cuenca del río Sumapaz también hace parte del Parque Nacional Natural Sumapaz y también tiene condicionado el uso a la transicionalidad agroecológica. Actualmente los usos agropecuarios también se encuentran en zonas pequeñas respecto de las zonas de protección, pero se ha encontrado una migración de la agricultura hacia la ganadería. Actualmente esta zona se encuentra en un proceso de constitución de la zona de reserva campesina del Sumapaz. Finalmente el decreto distrital 552 del 2015 establece la unidad de planeación rural del Sumapaz, en la cual se reconocen los centros poblados que les acabo de mencionar y se reconocen unos nodos de equipamiento y servicios que son Concepción, Tunal Alto, Santo Domingo, Santa Ana y Las Vegas. Además se realiza una zonificación de riesgo de acuerdo con lo establecido por el IDIGER. Bueno, ahora corresponde analizar la estructura funcional y el soporte del POD rural de Bogotá. La primera parte que hay que decir es que este tiene por objeto precisamente un plan estratégico de mejoramiento de toda la movilidad y de la prestación de servicios públicos de la zona rural y tiene dos sistemas identificados. Por un lado el sistema de transporte o el sistema de movilidad más bien, y por otro lado el sistema de servicios públicos. Estos a su vez se dividen en otros subsistemas que vamos a analizar a continuación. Por el lado del sistema de movilidad existen dos subsistemas. Uno que es el subsistema vial, que busca la consolidación de las vías rurales complementarias para todos los intercambios que se dan en las zonas rurales. Y por otro lado, el subsistema de transporte, que tiene que ver con todos aquellos toda la oferta de transporte que se le puede prestar a las personas que habitan en esta zona. En el tema de los servicios públicos, como bien lo decíamos, son otro de los grandes sistemas y tienen una característica particular, y es que no se han consolidado. De hecho, la prestación en la zona rural es muy baja, por lo que se tienen unos indicadores pobrísimos de cobertura, y hay una gran deficiencia en todo el tema de servicios públicos en zona rural. Estos pues se dividen en varios subsistemas. El primero de ellos es el del abastecimiento de agua potable, con unas nuevas fuentes que incluyen las aguas lluvias, las aguas subterráneas, los pozos profundos. Habla de todo el abastecimiento, de cómo las personas se van a abastecer de este bien tan necesario. El segundo es el subsistema de acueducto y alcantarillado, el cual es el más deficiente en la zona rural. Requiere pues medidas y acciones importantes, muy urgentes, para poder corregir este gran fallo. El sistema de residuos sólidos, que pues como su nombre lo indica, habla de todo este componente para el manejo de los residuos que se generan en la zona rural y de cómo estos pues han de ser tratados, tanto mediante el plan de manejo integral de residuos sólidos, como el plan de gestión integral de residuos sólidos. Otro de los subsistemas es el sistema energético, pues que habla de la prestación del servicio de energía, e incluye también aquí también se incluye gas propano. Y por último, el de las tecnologías de la información, y cómo también la ruralidad en Bogotá se tiene que empezar a pensar a partir de este nuevo e importante servicio de conectividad. No dejar la zona rural aislada, sino al contrario también hacer la parte integral a través de las telecomunicaciones del modelo de globalización. Por último, es importante decir que todos estos subsistemas están transversalmente atravesados por un criterio de sostenibilidad
y por un criterio también de uso o de aprovechamiento de los usos y costumbres de las personas que habitan estos territorios rurales. Ahora vamos a continuar con la estructura social y económica. Esta está referida a todas aquellas acciones del modelo de ocupación y la implementación de un modelo de desarrollo en la zona rural. Eh, Tiene que propiciar una armonía entre precisamente este desarrollo y las formas en las cuales las personas van a ir ocupando este territorio, esta zona. Y bueno, se caracteriza, digamos, tiene más bien 6 lineamientos, que son las áreas de producción agrícola, ganadera y de explotación minera, el desarrollo restringido, los usos de suelo, los índices de ocupación, la mitigación de impactos, densidad y edificabilidad y la unidad de planificación rural. Entonces, frente al primero, las áreas de producción agrícola, pues como su nombre lo indica, son todas estas zonas que están determinadas para la explotación de los recursos naturales y para la subsistencia de las personas que habitan esta zona rural. Tiene un uso principal, que es agrícola, forestal, pecuario y residencial, y tiene unos usos complementarios que son de dotacional, minero, industrial y de comercial y de servicios. Estos tienen una característica importante y es que aquí es donde se define la subdivisión del territorio, que se hace mediante la UAF, que es la unidad agrícola familiar. Se hacen unos estudios en los cuales se saca cuál es la UAF mínima y cuál es la UAF máxima, o la medida más bien de cada una de estas áreas, en tanto que no se ha logrado concretar a través de la nación una medida exacta. La densidad y la edificabilidad permitida pues corresponde también como al control que el control que se ejerce, que se tiene que ejercer sobre el territorio, y las recomendaciones como ubicar las viviendas en la zona más alta para poder tener un control visual de todo lo que se tiene, y pues las condiciones sanitarias es que estos predios cuenten con los servicios básicos de saneamiento básico de agua potable y demás. Las características, las categorías de desarrollo restringido son aquellos suelos rurales que no están en una zona de protección y que, digamos, se pueden desarrollar en alguna medida, casi tendiendo al desarrollo de núcleos poblacionales. Estas áreas pues tienen como 4 características, que son los suelos urbanos, los centros poblados rurales, las áreas destinadas para vivienda campestre y los equipamientos públicos en salud, educación, bienestar social, los equipamientos públicos en general. Los centros poblados rurales, pues como su nombre lo indica, son los asentamientos donde están ubicadas las personas y que tienen cierta dotación de equipamientos públicos. Los centros poblados rurales de Bogotá, en orden de mayor cercanía a mayor lejanía, son Quibdó Bajo, Mochuelo Alto, que de hecho pues Mochuelo es muy conocido por la ubicación del relleno sanitario Doña Juana, Pasquilla y El Destino, Nazaret y Betania, San Juan y La Unión, y el último es Nueva Granada, que es el que está más distante, se encuentra aproximadamente entre 6 y 9 horas del distrito. Los centros y equipamientos y servicios son esos nodos de equipamientos públicos, que de hecho se encuentran identificados en Ciudad Bolívar. Está Quibdó Bajo y Pasquilla, y en la localidad de Sumapaz se encuentra Raizal, Ánimas Bajas, Auras, Concepción, Santa Ana, Tunal, Alto y Vegas. Y pues como su nombre se indica, son aquellos que tienen la vocación de consolidar los equipamientos públicos como una prestación para las personas que habitan la zona rural de Bogotá. También se encuentran los usos rurales, por último, que son los usos de suelo que están habilitados para, o más bien los usos en los que se habilita el suelo para hacer alguna acción determinada en Bogotá, en la zona rural. Estos son pues residencial, que evidentemente su nombre lo indica, es para que la gente pues viva, habite y digamos también tenga un poco de ejercicio de sus labores. Dotacional, que son aquellos destinados para la puesta en funcionamiento y en servicio de los equipamientos públicos.
agrícola y pecuario, que pues como su nombre lo indica son para el ejercicio de este tipo de actividades, que tienen que además tienen un condicional, y es que deben someterse a un proceso de transformación para ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Forestal, que es también para un tema maderero y también tiene su característica de sostenibilidad. Minero e industrial, comercial y de servicios. Y finalmente pues el POD en la parte rural impone también el mismo sistema de cargas y sesiones para aquellas personas que quieran, para que los particulares que quieran desarrollar algún proceso o alguna intervención en el suelo tengan que hacer o hagan determinadas cargas para hacer el desarrollo de equipamientos públicos o espacio público y demás elementos que esto implica. Gracias.